Bien amigos, gracias por continuar con su espacio Panorama Semanal. Hoy tenemos como invitado especial al eminente médico psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, con el que estaremos conversando sobre diferentes temas de interés nacional. Buenos días, Héctor. Buenos días, Miguel, Ariel, ¿cómo están? Todo bien, doctor. Esta semana, o lo que va de mes, han ocurrido hechos de suicidio que ha llamado mucho la atención, ya que quienes los han ejecutado, antes de hacerlo, lo anunciaron públicamente a través de las redes sociales de Facebook, y eso alborotó públicamente a toda la sociedad. Nosotros queremos conocer cuáles factores influyen y qué induce a un ser humano a tomar una decisión como esa. El que tiene cáncer se muere de cáncer. El que tiene un tumor en el pulmón se muere de cáncer. El que tiene una depresión, el que tiene un trastorno depresivo severo, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad, se muere de suicidio. En otras palabras, tenemos que ver al suicidio como un desenlace, como una complicación de una enfermedad médica o una enfermedad psiquiátrica, porque tenemos que entender de una vez por todas que las enfermedades psiquiátricas son enfermedades médicas del órgano más importante, que es el cerebro. Entonces, los suicidios, en el 95% de los casos, son producidos por personas con patología mental, principalmente depresión y trastorno bipolar. Cuando sale a la red, eso es algo normal. Todo paciente que se suicida de alguna u otra forma lo anuncia. Hace 200 años no había internet, hace 100 años no había internet, entonces se hacían cartas. La gran mayoría de los suicidas dejan una carta, dejan una explicación por cuál lo hacen. Ahora la carta se convirtió en un BlackBerry Messenger o un iPhone o un email, un Twitter, un Facebook. O sea, realmente es lo mismo de siempre, es el mismo suicidio, la enfermedad que más mata jóvenes después de los accidentes. Eso es algo que la gente no entiende. O sea, la gente joven, entre 12 años y 35 años, después de los accidentes de tránsito, la causa más común de muerte es el suicidio. O sea, es la segunda causa. En jóvenes sí, y en el mundo, en adultos en general, es la séptima causa de muerte. El suicidio mata más personas que posiblemente el cáncer de páncreas, que algún cáncer de pulmón, que muchas de las enfermedades. Lo que pasa es que la sociedad tiende a negar, a no entender lo que es el suicidio. Esos son los suicidios que hace el paciente de improviso, pero aquellos que manejan rápido, que toman hasta morirse, que no se toman su medicación, que tienen enfermedades terminales, que son sobrepeso, tienen el colesterol alto y no hacen nada, es una forma paulatina de suicidio, porque el ser humano niega la enfermedad. Entonces, suicidio se dio en cadena ahora, en lo que se llama una especie de cadena, que subió un poquito como los números normalmente de suicidios en Santiago. La verdad que en Santiago fue el foco de este brote, vamos a llamarle así. Sí. Pero realmente la República Dominicana, como buen país tercermundista y atrasado, los niveles de suicidio son bajos, comparado con los países del primer mundo, que son los países que la gente más se suicida. ¿Y qué influye ahí? El paradigma de los escandinavos pasó. O sea, antes era Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Ahora los países que más se suicidan son los de Europa del Este. Estas nuevas repúblicas, luego de la caída del socialismo, pues ha incrementado el suicidio en esas áreas y en Japón. ¿Qué influye, excusa, Mariel? ¿Factores económicos influyen, por ejemplo, en que un ciudadano dominicano decida quitarse la vida? No, realmente no podemos decir que el factor económico, porque acabo de decir que en los países pobres la gente se suicida menos. O sea, porque si la pobreza tuviese que ver, hubiese más suicidio en Haití que en Suecia. Sin embargo, no es así. Ahora bien, que el cambio de estatus económico, lo que le llaman los americanos el downdrift, o sea, la caída de un hombre rico a clase media o un clase media a la pobreza, puede ser un factor desencadenante de un suicidio en un paciente con predisposición genética a la enfermedad mental, porque no todo el que se empobrece se suicida.
Por lo tanto, tiene que haber un factor genético, un factor biológico de base para que se cometa el suicidio. Los países, escuchamos decir que los países ateos precisamente son los países que mayor tasa de suicidio tienen. De manera que, ¿qué tiene que ver con la religión? ¿Por qué? Sí, definitivamente, no solamente con el suicidio, sino que conocemos claramente que aquellas personas que tienen creencias religiosas, tienen esa fe exacerbada y de alguna u otra forma se aferran más a la vida. O sea, si hay algo que frena muchos suicidas en el mundo, es su temor a Dios, su temor a bajar al cielo, a la tierra, al limbo donde ellos consideren que está el infierno. Por supuesto, el ateísmo implica un nivel intelectual mucho más elevado. Las sociedades ateas son las sociedades nórdicas, las sociedades donde no hay analfabetismo y donde no hay un subdesarrollo. Héctor, y realmente esas son las sociedades que verdaderamente terminan suicidándose. Es importante, un tema tan delicado como este. ¿Cómo una familia, por ejemplo, cuáles son los indicios de una persona que puede llegar a cometer semejante, actitud yo diría que tiene, es una persona guapa, bastante material colgante, como dicen, porque llegar al suicidio es una persona que ya está decidida. Pero la familia, ¿cómo notamos nosotros cuando un familiar tiene problemas si no lo dice? Tú dices que siempre lo anuncia antes, pero lo anuncia cuando ya se va a suicidar. No realmente. Mira, lo primero que tenemos que entender es que la familia debe entender que existe la enfermedad mental. Entonces, recuérdense que el 90% de los enfermos mentales nunca han ido a un psiquiatra. Entonces, ese es lo primero que tenemos que hacerle entender a la sociedad y por eso estos programas son tan importantes, porque lo primero que hay que entender, óyeme, fulano es depresivo, fulano no sale de la casa, tiene 3 días que no se baña, o fulano se pone muy acelerado de vez en cuando y después cae y no quiere salir, fulano tiene una personalidad muy impulsiva. Entonces, ese tipo de síntomas que va dando el paciente, lo primero que tiene que hacer la familia es llevarlo a un psiquiatra, pero hablar de psiquiatría cada día está mucho menos estigmatizado, pero hasta hace muchos años el psiquiatra nada más era para los locos. Así es. Y justamente, los locos no van al psiquiatra, a los locos lo llevan. Sí. Las personas con estrés, con ansiedad y con depresión son los que colman nuestros consultorios. Y definitivamente la enfermedad mental tiene que existir para que el paciente se suicide, a menos que sea un suicidio filosófico o un suicidio por fanatismo religioso como los terroristas, los kamikazes, pero realmente subyace una patología mental en casi el 100% de los suicidios. Y pudiera evitarse un suicidio con una persona que tenga esta patología acudiendo a un psiquiatra, pudiera prolongarse hasta lo que le quede de vida, exactamente. Para médico. Yo creo que todos los días del mundo nosotros los psiquiatras prevenimos lo peor que le puede pasar a un depresivo, lo peor que le puede pasar a un bipolar. Para eso están los medicamentos que cada día son mucho más efectivos y controlan a los seres humanos. Los antidepresivos para la depresión son excelentes medicamentos que responden el 90% de nuestros pacientes. Un 80% de los pacientes bipolares llevan una vida controlada normal. La misma esquizofrenia, enfermedades tan severas como la esquizofrenia, ya la farmacología, principalmente la farmacología, tiene estos individuos, muchos de ellos, hasta insertados en la productividad y en la sociedad. La psiquiatría en la República Dominicana, vista desde el punto de la seguridad social, ¿cómo estamos nosotros en eso? Bueno, para decirte que en este país no hay una cama para un adolescente, para decirte que hay un solo hospital psiquiátrico que y es un desastre. Un desastre del punto de vista. Nosotros en medicina privada, como buen país de tercer mundo, la medicina privada dominicana existe una calidad, vamos a llamarle así, buena de psiquiatría. Hay muchos psiquiatras en nuestro país que estamos al nivel, por lo menos de Centroamérica y el área del Caribe y algunos a nivel de toda Latinoamérica. Pero desde el punto de vista social, la mayoría de nuestros hospitales no tienen psiquiatra, la mayoría de nuestros hospitales no tienen cama para psiquiatría, existe solamente
2 residencias de psiquiatría en el país. O sea, que el país lo que produce creo que son 5 psiquiatras al año. En un país de 10 millones de habitantes, donde solamente hay ahora mismo 200 psiquiatras, no dan abasto. Deberíamos ser por lo menos 600. Y si damos 5 al año, nos faltan por lo menos 100 años para poder equilibrar los psiquiatras. Héctor, al igual que el tema de los suicidios, el tema de las violaciones sexuales a menores de edad también copó la atención de la sociedad. Pudimos ver cómo 2 coroneles de la policía estuvieron involucrados en hechos que consternaron a la sociedad, en el caso de uno que violó su propia hija. Sí. Entonces nosotros queremos que tú nos evalúes la conducta de una persona, por ejemplo, en ese caso, en caso de que sea cierto. ¿Cómo y qué puede influir para que una persona pueda violar a su hija? Un loco. No, realmente no es locura lo que, para no ofender a los locos, ¿no? Porque realmente estamos hablando ya de unos crímenes donde hay toda una multiplicidad de causas. Hay una realidad, es una realidad horrible de decir, una realidad que es de la evolución. El hombre, para poder sobrevivir en la faz de la tierra, comienza a tener relaciones desde muy pequeño. Las niñas en la época, imagínense ustedes, hace 600.000 años, 500.000 años, 400.000 años que vivíamos en la edad primitiva completamente salvaje, pues la niña desde que menstruaba comenzaba a tener relaciones sexuales. Quiere decir que los genes, la represión de esos genes que están ahí, ese animal que lleva el hombre, ha sido a través de los últimos 100.000 años, 200.000 años. O sea que la genética va moldeando, la sociedad va moldeando esos instintos que todo ser humano lleva dentro, porque es una realidad. Entonces, cuando se pierde ese balance, como diría Freud, entre el yo y el ego, entre lo permitido y lo no permitido, puede ser obviamente producto de una enfermedad mental o verdaderamente por una personalidad antisocial. La personalidad antisocial es el delincuente, es el ser humano que no tiene empatía por nadie, es el hombre malo, lo que le llamaríamos el hombre malo. Entonces, este tipo de pasiones, de pulsaciones incontrolables del ser humano a través de neurotransmisores como son la oxitoxina y principalmente la testosterona, pues hombres caen en estas maldades. Héctor, ¿es posible analizar el perfil psiquiátrico del dominicano? Bueno, no, imposible. No es posible, pero yo quiero que cuando regresemos de la pausa hablemos sobre esto y nos digas por qué no es posible, porque yo tengo una percepción del dominicano. Está bien, regresamos en breve con Panorama Semanal.